Claudio, seguimos en Buenas Nuevas y la Buena Semilla con más palabra del Señor. Seguimos con la lectura de la palabra. Recuerde que estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Vamos a leer hoy, porque es la continuación. Estamos leyendo todo el Evangelio. Y como ya terminamos el 17, vamos a leer el capítulo 18, versículo 1 al 18. Versículo 1 al 18 del capítulo 18 de San Juan. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Muy bien, ese es el texto, la mitad más o menos del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 18. Hemos leído más o menos la mitad del capítulo. El próximo programa vamos a continuar hasta terminar la otra parte. Y en este capítulo, recuerde que los programas que habíamos leído antes
dijimos que del capítulo 13 hasta el 17 Jesús está en particular con sus discípulos en el aposento alto. Empieza a hablar con ellos. En un momento Judas se va porque ya está tramando cómo entregar a Cristo, pero se queda con el resto, Jesús, y bueno, participan ahí de la Pascua y de la última cena. Jesús les habla, les enseña, les da un montón de promesas, un montón de también profecías, cosas que se van a cumplir más adelante en la vida de los discípulos. Los anima, los fortalece, lava los pies de los discípulos, les enseña el verdadero amor, les enseña quién es Él, les vuelve a decir que viene del Padre una y otra vez, habla de su misión, de entregar su vida para rescatar a los pecadores. Todo eso Jesús lo habla con sus discípulos en particular, y está con ellos hasta el capítulo 17, que fue el último que leímos, donde Él en el capítulo 17 está haciendo la oración con la cual habla con el Padre por lo que va a pasar con Él, que va a terminar la obra, que va a volver a la gloria, que va a resucitar, que el Padre está con Él, que Él va a glorificar al Padre y el Padre lo va a glorificar a Él. Y también ora por los discípulos, porque los discípulos finalmente después van a quedar separados de Cristo, y por supuesto el Espíritu Santo es el que va a venir en su lugar y va a hablar y pide para que sean uno, porque ya no va a estar entre ellos, pero tienen que ser uno entre ellos. Todos los discípulos, los que hoy son verdaderos discípulos de Jesús, son uno, porque son uno con Cristo. Los que son uno con Cristo son uno entre ellos también, y son uno con el Padre, y el Padre es uno con Cristo, y Cristo es uno con el Padre. Bueno, todo eso lo habla el Señor. Usted dice que a veces usted lee la oración de Cristo y le parece que es una ensalada de palabras, pero le digo una cosa, todo lo que Jesús dice ahí tiene que ver con lo que usted va a vivir como cristiano, con lo que usted vive como cristiano. Si usted no es uno con Cristo, usted siempre va a buscar a los hombres y mujeres de este mundo como si fueran Cristo, como si fueran Dios. Eso le pasa porque usted no ha creído y no acepta la palabra de Cristo, de que nosotros somos uno en Cristo. Eso quiere decir que nosotros somos todos iguales delante de Cristo, pero usted piensa que hay algún hombre especial por ahí dando vueltas, y entonces usted se hace un idólatra. Usted idolatra porque no ha querido aceptar la palabra de Cristo. No es por ignorancia, no es por no saber leer, no, es por lo que hay en su corazón. Usted tiene que ser uno con todos los que creen en Cristo. Y todos los que creemos en Cristo somos uno con Jesús el Señor. Y al ser uno con el Señor Jesús estamos unidos. Los que tienen algunos hombres y mujeres de carne y hueso como si fueran especiales cristianos no son uno con los creyentes. Están separados. No puede haber idolatría en el cuerpo de Cristo. Así que eso determina lo que usted va a vivir en el camino de Cristo. Si tiene un ídolo, usted tiene un demonio que le está llevando de las narices. Y por eso usted dice, oro, y no, el Señor no me contesta. Claro, el Señor no contesta a los demonios. No, el Señor reprende a los demonios. Y si usted le hace caso a un demonio, Dios lo que está haciendo es reprendiéndolo todo el tiempo, en vez de responderle. Casi empieza igual la palabra, pero son muy diferentes. Una cosa es que Dios le responda, otra cosa es que Dios le reprenda. Porque usted tiene ídolos. Porque usted piensa que los hombres o las mujeres que están en el camino o dicen estar en el camino son superiores. No. Jesús oró aquí para que todos los hijos de Dios sean uno. Que sean uno, que tengan una unión perfecta. Esa unión perfecta es cuando esos cristianos tienen a Cristo como Señor y solo a Cristo como Señor. Bueno, eso es el capítulo 17. Eso tiene la influencia sobre su vida. Si usted quiere
creerle a Cristo, va a tener toda la bendición. Si no le quiere creer, porque usted quiere creer otra cosa, entonces no va a tener la bendición de Dios, sino que va a tener la reprensión de Dios. Va a estar todo el tiempo reprendiéndole, corrigiéndole hasta que usted lo quiera aceptar y aprender. Bien. Si no lo quiere aceptar y aprender, entonces Dios le dejará como un bastardo. No será su padre. Finalmente. Lo dejará, como dice Pablo, en manos de Satanás. Entregado a Satanás. Así que no son juegos de palabras. No es que Jesús hablaba y para que quede bonito le pongo esta frase y otra frase y que sean uno, tú y yo y tú y mí, y él y nosotros en ellos, y ellos con nosotros y ellos entre ellos. No. Es la verdad que hace que la vida de un cristiano tenga paz. Tenga paz. Y sepa a quién le está pidiendo. El Dios eterno, soberano, Cristo el Señor. Entonces toda la palabra del Señor yo la tengo que creer. Bueno, ese era el capítulo 17. Es lo último que Jesús esboza, dice con su boca, y los discípulos lo escuchan. Ahora empieza el capítulo 18. En el capítulo 18 Jesús ya es arrestado, es separado de los discípulos. Por lo tanto, todo lo que escucharon en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, ahora empieza a tener un poco de sentido para ellos, ¿no? Jesús ya lo sabía todo, pero ellos empezarán a entender muchas de las cosas que Jesús dijo. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Eso pasó justamente cuando lo arrestan a Cristo. Todo me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Eso se cumplió exactamente cuando arrestaron a Jesucristo. He aquí el traidor está comiendo con nosotros. Es uno de ustedes, los 12. Y eso se cumplió cuando arrestaron a Jesucristo. Muchas cosas que Jesús les había dicho se cumplió exactamente en ese instante, que vaya a saber, habrán sido 5 minutos, pero habrá parecido una eternidad para los discípulos que no sabían qué hacer. Bueno, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros no vamos a participar del momento en que arrestan a Cristo porque eso ya pasó. Pero de lo que sí participamos es de que todo lo que Jesús dice es verdad. Pero si usted lo toma livianamente y a la ligera, y si yo lo tomo livianamente y a la ligera, después cuando pasan las cosas que Jesús dice, entonces usted va a salir corriendo como salieron los discípulos. Tanto miedo va a tener que va a salir como uno en el Evangelio según Mateo, no recuerdo si está en Mateo o en Lucas, que en este momento que arrestan a Cristo, un discípulo quería seguir a Jesús mientras lo arrestaron, y lo quisieron arrestar a él, y resulta que él estaba tapado con una sábana, y cuando quisieron arrestarlo, dejó la sábana y salió corriendo y estaba desnudo. Y mire que hacía frío, porque hemos leído acá que hacía frío. ¿De dónde salió este discípulo loco que se pensaba que era discípulo de Jesús? ¿Solo porque él lo escuchaba? ¿Solo porque andaba ahí cerquita? Lo quisieron arrestar y soltó la sábana, porque estaba cubierto con una sábana, para que no lo agarren. Dejó la sábana, porque lo agarraron de la sábana. Si no tenía ropa, estaba desnudo, ¿de dónde le iban a agarrar? Dejó la sábana y se fue corriendo desnudo. Bueno, entonces después cuando le pasan las cosas, no sabe lo que está pasando, tiene miedo, tiene tantos temores que no sabe ya si vale la pena seguir a Cristo, pero el caso es que nunca lo escuchó, nunca le cree, nunca acepta lo que dice Cristo, como le pasó a los discípulos en esta noche, que vamos a leer. Habiendo dicho Jesús estas cosas, dijo estas cosas, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, todas esas cosas dijo Jesús. Y entonces salió con sus discípulos de ese lugar donde estaba el aposento alto, al otro lado del torrente del Cedrón, del torrente
al otro lado del torrente de Cedrón. Salió de la ciudad de Jerusalén y ahí al costado hay un lugar que se llama así, enfrente de la ciudad, donde había un huerto donde se cultivan plantas, en el cual entró con sus discípulos. Jesús entró a ese huerto, era de noche. Y también Judas, el que le entregaba, que ya estaba viniendo para buscar a Jesucristo y entregarlo, Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. No era el Monte de los Olivos este lugar, este era un huerto, también enfrente de Jerusalén, pero era un huerto. El otro era el Monte de los Olivos, es decir, solo había olivos en ese montecito. Este era un huerto donde habría toda clase de plantas y árboles que se cultivan. Entonces Jesús acostumbraba también ir a ese lugar. Así que Judas conocía ese lugar. ¿Por qué da el detalle de que Judas lo conocía? Porque Judas no sabía exactamente a dónde Jesús. Casi seguro Judas habrá ido al aposento alto y no lo encontró. Entonces dijo, bueno, no está acá, debe estar o en el Monte de los Olivos o en el otro huerto donde siempre nos juntábamos. Eran lugares que Jesús se quedaba por las noches. Como Jesús no tenía casa propia, las casas de los discípulos estaban todas allá en Galilea, estaban 180 kilómetros, así que no se podía quedar ahí. La casa de Lázaro estaba también 5 o 6 kilómetros, así que tampoco era para andar caminando de noche para ir hasta ese lugar. Jesús no se quedó en el aposento alto con los discípulos, sino que se fue de ahí. Podría haberse quedado, pero no se quedó, porque sabía que tenía que ser arrestado, él conocía todo el proceso de lo que le iba a pasar. Así que Judas, al no encontrarlo en un lugar o en el otro, también como sabía que se encontraban en este huerto muchas veces los discípulos con Jesús, habían estado ahí pasando las noches, entonces por eso Judas aparece en ese lugar, porque sabe que probablemente si no lo encontró en otro lugar, lo iba a encontrar ahí. Así que Jesús no está tratando de esconderse absolutamente para nada, porque sabe que sus discípulos conocen ese lugar. Judas también es su discípulo y también sabe que él en ese lugar pasa las noches. Era cuestión de un poquito de tiempo nomás y Jesús aparecería. Por eso hace la observación de que Judas conocía el lugar. Porque si no hubiera dicho esto, entonces parece que Jesús se fue a esconder ahí. No se fue a esconder a ningún lado. Porque Judas siempre estaba con los discípulos cuando Jesús se quedaba ahí. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Era un lugar acostumbrado por Jesús para quedarse en las noches hasta que amaneciera. Entonces Jesús no se fue a un lugar que Judas no conocía. Jesús no se estaba escondiendo, ¿no? Por eso dice la Biblia que Judas conocía ese lugar. Entonces Jesús fue a un lugar que Judas conocía. No se estaba escondiendo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, escuche este versículo que viene, el versículo 3. Fíjese cómo se preparó Judas. Judas, pues, tomando una... Usted sabe que a Judas le pagaron 30 monedas de plata, ¿sí? Eso fue lo que pidió para traicionar a Cristo. Así que él lo va a entregar. Él, en otro evangelio dice que aquel al que él le diera un beso, ese era Jesús, porque el arresto iba a ser de noche, en un lugar donde hay plantas, donde si uno lleva antorchas como llevaban estas personas, por supuesto los árboles generan sombra en medio de la noche. Si usted lleva una antorcha, hay sombra para un lado, hay sombra para el otro, depende de qué lado está la antorcha. Entonces no iba a ser fácil identificar a Cristo en medio de la oscuridad, de plantas y de sombras de acá para allá. Entonces Judas había dicho, yo le voy a dar un beso, lo voy a ir a buscar, cuando yo lo encuentre, le doy un beso y esa es la señal, esa es la persona. Una forma de identificar a Jesús en medio de la oscuridad del huerto. Y Judas dice, tomando una compañía de soldados. ¿Sabe usted cuánto es una compañía de soldados? Bueno, una compañía de soldados es aproximadamente 300 soldados.
para que tenga una idea. Yo lo sé porque como hice el servicio militar, apenas entré en el servicio, nos pusieron, éramos 4 compañías que entramos el mismo día, civiles, que entramos para hacer el servicio militar, y nos dividieron, nos separaron en compañías. Según el DNI, según el nombre, la zona de donde veníamos, ya tenían todo preparadas las planillas, y de esas 1.200 personas hicieron 4 compañías. Cada compañía tenía 300 soldados. Y así empezaron a prepararnos y a instruirnos. Compañía número 1, compañía número 2, yo estaba en la número 2. Enfrente mío estaba el galpón, la barraca donde estaba la compañía número 1. Saliendo al patio enfrente teníamos otra barraca, la compañía número 4, y un poco más atrás, que casi no la veíamos, estaba la barraca de la compañía número 3. Así que estuve con eso todo el tiempo. Por eso sé que una compañía tiene 300 soldados. Así que tomó 300 soldados, por lo menos, ¿no? Judas. Y no se quedó satisfecho con eso, quería asegurarse de su plan, y se llevó también alguaciles, que también son vigilancia, son como policía, ¿no? Tomó una compañía de soldados, tomó alguaciles de los principales sacerdotes, porque los principales sacerdotes para cuidar el templo tenían estos alguaciles que son como policías, personas también que responden a órdenes y que son fuerza pública, lo que le mandan a hacer, eso hacen. Tomó alguaciles de los principales sacerdotes y alguaciles de los fariseos. Fíjese la cantidad de personas de una fuerza pública, como son soldados y alguaciles, que a una orden que le dan hacen exactamente lo que le dicen y no preguntan nada. 300 soldados, alguaciles, habrá llevado 100 de los sacerdotes y otros 100 alguaciles de los fariseos por lo menos, así que tenía más o menos unas 500 personas para arrestar a Cristo. Qué cobarde, ¿no? Si era cobarde, esto lo mostró más cobarde todavía a Judas. O sea, toda esta gente estaba de acuerdo con lo que Judas estaba haciendo. A nadie le importó si estaba haciendo bien, mal, si estaban arrestando a un ladrón, a un asesino. Nadie preguntó nada. Dijeron, vayan con Judas. Judas le va a decir. Había un tribuno también ahí, había gente que sabía manejar personas como estas, soldados y alguaciles. Así que ahí andaba. Pero no es eso todo. Esta gente dice que iba con linternas, que son pequeñas lámparas, que no se apagan de noche. Están hechas de tal manera que de noche no se apagan con el viento. Por supuesto hay que estudiar la historia antigua para ver cómo estaban hechas. Pero las linternas, por eso se le llama linterna a la linterna, porque no se apaga. Pero en aquella época no había linternas a pila. Las linternas eran lámparas, o sea, había una mecha encendida, pero estaba dentro de un aparato, de una cosa hecha de alfarería, o podía ser de metal, más que seguro de metal, de tal forma que pudiera alumbrar, pero que el viento no la apagara. Esa era la linterna. Una lámpara común se puede apagar, porque si no hay nada que proteja la llama, el viento sopla y la apaga. Así que llevaron linternas, además llevaron antorchas. La antorcha usted sabe lo que es un palo que tiene o brea, o grasa, o sebo de animales, o aceite muy empapada, tan empapada que obviamente el fuego no se va a apagar fácilmente. Es la antorcha. Un fuego más grande, también preparado para que no se apague, porque está tan empapado de combustible que no se va a apagar. Hoy en día, si usted, la brea existe desde la antigüedad en la Biblia, se la nombra desde la arca de Noé, se nombra la brea. No como la sacan hoy, por supuesto, en aquella época salía
por sí sola en fuentes donde se la encontraba. Pero, y quizás no es la brea del tipo de petróleo, sino una brea un poco más de la naturaleza, digamos. Pero era suficiente para encender el fuego y no se apaga. La brea no se apaga fácil. Cuesta mucho apagar una antorcha que tiene brea. Así que el fuego iba a durar. Las linternas estaban preparadas también para durar y que el viento no los apagara. Y encima llevó armas, linternas, antorchas y armas. 300 soldados, alguaciles de los sacerdotes y alguaciles de los fariseos. ¿Sí? Esto demuestra la cobardía absoluta de Judas, quien lleva tanta gente y lleva armas y cosas que faciliten y den seguridad del arresto de la persona de Jesús. Cuando un cristiano tiene que defender la verdad, sabe que aunque esté solo, lo puede hacer. Aunque esté solo, como Elías, que se acordaba ahí de hoy, uno solo oró y la lluvia cayó. Cuando un cristiano tiene que defender una verdad, aunque esté solo, sabe que la puede defender porque el Señor está con él. David, ¿se acuerda de David? Solo peleó contra el gigante Goliat. Sabía que Dios estaba con él, era suficiente. Si nadie más quería venir, bueno, él sabía que solo no es lo que ideal, porque el Señor siempre manda de a dos, pero si nadie quiere venir, bueno, ahí está solo. Pablo tuvo que quedarse solo varias veces. Él mismo lo dice, me han dejado solo. Me dejaron solo. Pero el Señor estuvo conmigo. Esteban, el primer cristiano que muere por la causa de Cristo. En su exposición, no en su defensa, porque él no se defendió. Él predicó el Evangelio cuando le dijeron que se defendiera. Qué mejor defensa que el Evangelio. Usted está asustado y tiene que defenderse de algo, predique el Evangelio. No se defienda, predique el Evangelio. Predique el Evangelio, no hay mejor defensa que eso. ¿Para qué se va a defender? Hoy no sabe lo que me hacen. Bueno, predique el Evangelio, no importa lo que le hacen. Esteban lo acusaron falsamente, pusieron testigos falsos, lo arrestaron injustamente. Lo están enjuiciando injustamente. Cuando le dan la oportunidad de defenderse, Esteban sabe lo que hace, empieza a predicar el Evangelio. Por supuesto, lo odian tanto que lo matan, porque le tenían envidia, pero no importa. Él no defendió su persona, él predicó el Evangelio. Y estaba solo. Ahora, estos cobardes que no predican el Evangelio necesitan una muchedumbre que los apoye, ¿no? Y autoridad. Soldados, alguaciles, de este, del otro, linternas. Es decir, preparémonos para que esto nadie lo detenga, ¿no? Porque la linterna en la noche es, hagamos un plan y que nadie lo detenga. Así son los falsos predicadores. Hagamos una estratagema, hagamos un plan y que nadie se atreva a detenerlo, que nadie vaya a decir, este es un predicador falso, mira lo que está haciendo, deje de hacer eso, ¿no? Ahí vienen los patobicas y te sacan del lugar. Los falsos son así, necesitan muchedumbre, gente, autoridad, o sea, apoyo de autoridad secular del mundo, de los impíos, papeles, qué sé yo, cosas, permisos, legalizaciones, y todo instrumento que le asegure que ese plan no se va a detener. Como las linternas son un instrumento que no se apaga y la antorcha es un instrumento que no se apaga, simboliza que los que están en contra de Cristo son así. Nadie nos va a detener. Tenemos muchos a favor nuestro. Y más, entre nosotros los falsos, dicen los falsos, nos protegemos. La seguridad en medio de la tiniebla, en medio de la mentira, como fue el arresto de Jesús en medio de la noche. Así son los falsos. Pero el Hijo de Dios, aunque esté solo, levanta la voz de la verdad de Cristo. Y no le importa. Si aún ha quedado solo, no le importa.
levanta la voz de la verdad. Un hijo de Dios no necesita ni soldado, ni alguaciles, ni policía, ni órdenes de las autoridades, ni apoyo secular, ni apoyo de instituciones, ni sellos de autoridad para hablar la palabra de Dios. No necesita credencial, no necesita título, no necesita nada para hablar la verdad de su Señor Jesús. No necesita un plan, una estratagema que tenga tantos instrumentos bien articulados para que nadie detenga. No, se pone ahí y habla el Evangelio y se acabó. Y el que cree es salvo, el que no ya está condenado, dijo Cristo. ¿Qué tanta historia? Todos quieren el aborto. Predica el Evangelio de todos esos que quieren el aborto. Alguno cree en Jesucristo, será salvo. El que no cree ya está condenado. Predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Un hijo de Dios se levanta y predica el Evangelio. El que le gusta bien, el que no le gusta, que se vaya para otro lado. Pero si se convierte, si cree en el Evangelio de Cristo, será salvo. Si no cree, ya está condenado. No somos más buenos que Dios. Nunca lo vamos a hacer. Judas demostró una cobardía, pero terrible la cobardía que demostró. Pero Jesús, escuche ahora, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿qué hizo Jesús? Como ya sabía, ya sabe todo Jesús. Entonces, como sabía cómo lo iban a arrestar, sabía quiénes venían, sabía qué traían, sabía cómo se prepararon, sabían cómo hicieron un plan y buscaron todo lo necesario para que ese plan nadie lo estorbara, el plan de Judas y los fariseos, los sacerdotes, los enemigos de Cristo, los judíos. Bueno, como sabía todo, ¿qué hizo? Se adelantó. No se quedó ahí esperando, temblando, ahí me vienen a arrestar, Dios mío, atrás de un árbol. No, Jesús se levanta y en otro de los evangelios dice, a los discípulos que estaban dormidos los despertó por tercera vez y le dice, bueno, ya está, vamos porque ahí viene el que me va a traicionar. Él fue a ponerse al encuentro de Judas y de esta compañía de soldados y alguaciles que lo vienen a arrestar. Eso demuestra valentía. Frente a la cobardía de Judas y de todos los que vienen a arrestarlo, también cobardes, como Judas, Jesús demuestra valentía. Él se levantó, no para esconderse, había estado orando, se levanta de la oración, no para esconderse, sino para ir al encuentro del que lo va a traicionar y de los que los van a arrestar. Pero la cosa no era tan fácil como todos pensaban. Cuando alguien se va a enfrentar con Dios, no piense que es fácil, no sea rebelde a Dios, porque siempre va a perder. No sea desobediente a Dios, no se haga el distraído con Dios, usted que está en el camino, o quien sea, porque siempre va a salir perdiendo. Siempre va a salir perdiendo. En apariencia parece que no, pero siempre va a salir perdiendo. 3 días después de lo que está pasando ahora que yo estoy leyendo, todos los que fueron a arrestar a Cristo, todos, absolutamente todos, y todos los que pensaban sacarse a Cristo de encima, salieron perdiendo. Hasta el día de hoy están pagando la consecuencia. Y la van a seguir pagando hasta que de corazón sincero invoquen a Cristo el Señor y se arrepientan. Bien. Entonces Jesús, sabiendo que lo que le iba a pasar, se adelantó y les dijo a la turba es el grupo de gente que viene enojada, enfurecida. Adelante venía Judas, porque Judas era el que tenía que besar a Cristo para dar la señal. Entonces él le dice, ¿a quién buscan? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Aparentemente, Judas viene a besar a Cristo. La escena no está completa acá. Hay que
buscar los otros evangelios para ver la escena cuando Judas viene y lo besa al Señor y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y Judas no le responde nada, le dice, maestro, rabí, y le da un beso y Judas le dice, ¿con un beso entregas a tu maestro? Seguramente después de ese beso Jesús le dice a toda esa gente, ¿a quién buscan? Porque ya habían visto que Judas lo besó. Y entonces ellos le responden a Jesús Nazareno. Cuando Jesús dice, yo soy, dice en el versículo 6, retrocedieron y cayeron a tierra, se cayeron al suelo. Con solo Jesús decirle yo soy en la expresión soy Dios. Sí, soy Jesús Nazareno, soy Dios. Cuando Jesús habla esas palabras, está diciendo, no está diciendo solo yo soy. Yo, por ejemplo, usted me pregunta a mí, Claudio, yo soy, le digo. Pero yo soy un hombre, nada más. Cuando yo digo esas palabras no pasa nada, pero cuando las dice Jesucristo, significa que está diciendo que Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Y como es el Dios Todopoderoso, un simple mortal no puede venir a ponerle la mano encima. Quedó demostrado con lo que le pasó a esa gente. Esto es un hombre frente a Dios. La autoridad divina no puede ser avasallada por los que son criaturas. Es una exposición de dos cosas, una frente a la otra, y la reacción, la correcta reacción, es que Cristo, al identificarse como Dios delante de una turba de hombres que lo vienen a arrestar, los hombres son puestos en evidencia como algo que está bajo el control de Dios. Por eso se caen a tierra. Porque si Jesús hubiera sido simplemente un hombre y hubiera dicho, ¿a quién buscan? A Jesús, yo soy, o soy yo, no pasa nada. Pero Jesús no solo era hombre, era Dios. Esto quiere decir que la creación está sujeta al Creador, que es Cristo. Por eso se cayeron al suelo. Porque ahí Dios dejó demostrado que Él está por encima de su creación. Y que solo lo arrestan porque Jesús voluntariamente deja que lo arresten. Porque si no lo hubiera dejado en el suelo y de ahí no se levantan. Y Jesús podía seguir su camino. Pero retrocedieron, se cayeron al suelo, eran como 500. Me imagino cómo se habrán levantado, porque caerse con una antorcha en la mano, se imagina el de atrás, ¿no? Saca esa antorcha de ahí que me está quemando los ojos. Imagínense lo revuelto que fue el caso. Y se vieron débiles, porque dijeron, este hombre nos tiró al suelo, ni siquiera nos tocó. El asunto es que se levantan otra vez. Y volvió a preguntarle, una vez que se levantaron, Jesús le dijo, ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, muy bien, ya les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y se refiere a los discípulos. ¿Están buscándome a mí? Bueno, soy yo. Ya Judas me dio un beso, todavía tienen dudas. Están nerviosos, asustados y cobardes porque vienen a arrestar a un solo hombre. Soy yo. No me van a arrestar solo porque ustedes quieren, sino porque es la voluntad de mi Padre. Así que cuando se levanten de vuelta, porque se cayeron al suelo, entonces sí me van a poder arrestar. Pero ya que me buscan a mí, no tienen por qué arrestar a los demás. Ustedes mismos lo han dicho, me buscan a mí, no arresten a los otros. Haciendo Jesús exactamente lo que había dicho, que ninguno se iba a perder de aquellos que Dios le había entregado como discípulos a Cristo. Si los hubieran arrestado en ese momento, seguramente la furia de los judíos hubiera ordenado que los mataran también. Entonces Jesús cuida a sus discípulos, como nos cuida a nosotros, y no permite que los arresten, sino que solo lo arrestan a Él. Él ya empieza a poner su vida por sus amigos, los discípulos. Ya los discípulos ven que Jesús se entrega a Él, se rinde Él al arresto, solo porque Él lo permite, porque es Dios,
y libra a los discípulos de la situación. Ese mismo sentir, esa misma forma de ser tiene Cristo siempre. Cuando nos ayuda a predicar su evangelio. Siempre nos está guardando. Siempre nos está protegiendo. Porque nosotros estamos llevando su palabra, porque nosotros hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él, así que nos está cuidando. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese, dice el versículo 9, aquello que Jesús había dicho, de los que me diste, le dijo al Padre, no perdí ninguno. Todos quedaron sanitos, los 11, Judas después va a ir y se va a ahorcar él solo, pero los 11 quedaron sanos, quedaron protegidos, pudieron ir a esconderse, y luego cuando el Señor resucitara al tercer día los iría a buscar. Pero Él no permitió en ese momento que toda la revuelta que había para arrestar a Cristo de parte de los que odiaban al Señor y su ministerio, no sobrecayera sobre los discípulos, porque todavía el Espíritu Santo no había venido, Jesús todavía no había muerto en la cruz, no había resucitado, y el Espíritu Santo todavía no había llegado para estar en la vida de los creyentes, y ahora no se puede predicar el Evangelio si el Espíritu Santo no está en la vida de la persona. No va a soportar ni siquiera un mosquito. No va a molestar que le digan ni A por predicar el Evangelio si no tiene el Espíritu Santo. Si tiene el Espíritu Santo, va a soportar cualquier cosa. Hasta la muerte, hasta el martirio, lo va a soportar por causa de Cristo. Como esto todavía no había pasado, Jesús protege a sus discípulos por la promesa que hizo al Padre de que no dejaría que ninguno se pierda. Por eso los cuida, los guarda y los separa de la ira que tiene esta gente que es causada por Cristo, no por sus discípulos. La ira que tienen estas personas que lo van a arrestar es por la persona de Jesús y no la de sus discípulos. Los discípulos empezaron a ser peligrosos después, cuando el Espíritu Santo vino a la vida de los discípulos. Entonces empezaron a perseguir a los discípulos, porque empezaron a ser peligrosos para los judíos y para los sacerdotes, los fariseos, los escribas, que odiaban el Evangelio de Cristo y a Cristo. Por eso dice la Biblia, si te aborrece el mundo, bueno, tenés que estar contento, porque eso es señal que sos de Cristo. Si el mundo no te aborrece, no sos peligroso para el mundo. No sos peligroso para los demonios, no sos peligroso para Satanás, no sos peligroso para el reino de las tinieblas. Si no te aborrecen en el mundo, es porque sos del mundo. Pero si te aborrecen, es buena señal. Porque a los discípulos lo empezaron a odiar cuando se levantaron a predicar en el día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo los había llenado. Así que Jesús entonces no deja que arresten a los discípulos. No era el momento en que ellos tuvieran que enfrentar esa prueba. Dios sabe cuándo vamos a enfrentar cada dificultad y está con nosotros siempre. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, una buena cuchilla, ¿no? No una espada larga como usted conoce, una cuchilla larga. Por eso se llamaba espada y no cuchillo, porque era suficientemente largo, no sé, 40 centímetros de largo la hoja del cuchillo, más o menos por ahí. O 50, un poco más. En los gauchos le llaman el facón. Es tan grande que se lo ponen atrás, ¿vio? En el cinto, para que no le lastime la pierna. O un poco más que eso todavía. Bueno, eso tenía Pedro. Y entonces, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, estaba en una vaina, justamente por lo grande que era, e hirió al siervo del sumo sacerdote. Recuerde que habían ido alguaciles comandados por el sumo sacerdote, que Jesús sabía que dentro de horitas nomás, una hora y media, iba a estar delante de ese sumo sacerdote, porque lo mandaron a arrestar ellos, iba a tener que dar cuenta delante del sumo sacerdote, y ahí estaba uno de los sirvientes del sumo sacerdote arrestando a Cristo. Jesús sabe todo eso.
Entonces Pedro, que no sabía ni quién era, pero Pedro dijo, bueno, acá alguno voy a matar porque no quiero que arresten a Cristo. Entonces le corta en el forcejeo con este alguacil del sumo sacerdote, le corta la oreja. Le corta la oreja derecha. Aparentemente Pedro era también diestro, porque ¿no? Sacó la vaina de donde la sacó y la mano derecha va más fácil sobre el lado. No, al revés, quizá era zurdo, perdón, porque cortó la oreja derecha teniéndolo enfrente. Pero eso es un detalle menor, no importa. El caso es que Pedro forcejea con el soldado y logra cortarle la oreja. Seguramente le cortó la oreja casi, o se la cortó entera o le quedó colgando con un hilo. Porque si el corte hubiera sido muy pequeño, la Biblia no diría que le cortó la oreja, hubiera dicho que le hirió la oreja. Usted sabe lo que es eso, el dolor, la sangre, la desesperación de este soldado. No tenía nada que ver, él estaba cumpliendo orden, no tenía la culpa. No podía preguntar si Jesús era inocente, culpable, le dan una orden y dice, bueno, ya vamos, qué sé yo estoy cumpliendo órdenes. Él no sabía, quizás Jesús era un malhechor, quizás los discípulos eran unos sinvergüenza. Él dice, bueno, nos llevan ahí en medio de la madrugada, ¿qué quiere que haga? Pero Pedro, un arrebatado que no entendía todavía el reino de Dios, por completo le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. Aparentemente esta persona luego se convierte al evangelio, porque por algo ponen su nombre. ¿Sí? Más adelante en el tiempo habrá creído, él participó del arresto de Jesús, estuvo la noche, imagínense, después le empiezan a predicar que este Jesús resucitó, que es el Hijo de Dios, y bueno, dijo, y además le sana la oreja a Jesús. En otro de los evangelios dice que Jesús reprende a Pedro, pero al mismo tiempo sana la oreja de este hombre. Vuelve a poner la oreja y obviamente es Dios. Le sana la oreja, pone la oreja en su lugar, corta la hemorragia, calma el dolor, se va, no hay más inflamación, no hay dolor en la oreja de este soldado, queda sano, Jesús lo sana. Y ese soldado en una hora y media va a estar ahí, frente al sumo sacerdote, porque es a donde lo llevan a Cristo a testificar. Pero claro, no puede hablar nada, es un soldado, un alguacil, tiene que callarse la boca. Pero él sabe muy bien que lo que Jesús va a decir es todo verdad. Pero Jesús lo sana porque obviamente Jesús no quería que sus discípulos aprendieran la violencia para predicar el evangelio. No tiene nada que ver la violencia con predicar el evangelio. Algunos se excusan y bueno, dicen, está bien, Dios tiene que hacer una guerra santa en algún momento, matar a los malos. Bueno, y se agarran de algunos versículos, pero se olvidan de este. Para sacar una verdad de la Biblia, hay que tomar los textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Todo, hay que tomar toda la Biblia y de ahí sacar la conclusión de la verdad que Dios nos está anunciando. Bueno, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, el que no cree, deja que ande en cosas vanas. Déjalo a él, vos andá a predicar el evangelio. Así que si alguien quiere hacer guerra, bueno, que la hagan los incrédulos. ¿No está diciendo Jesús eso? Enterrar a un muerto es una cosa vana. Es una cosa que... No vas a comparar a enterrar un muerto, hacer un velorio y un duelo con predicar la vida que está en Cristo. Deja que los que no creen gasten el tiempo en eso. Deja que los que no creen se malgasten su vida porque no entienden, porque no creen. Entonces usted me pregunta en la guerra y yo le contesto lo mismo. Bueno, deja que los que no creen en Cristo hagan la guerra. Pedro no era alguien que no creía en Cristo. Pedro era alguien que era discípulo de Cristo. Y Jesús le dijo, no.
En otro pasaje le dicen: los que toman espada, a espada perecerán, Pedro. Los cristianos no estamos para levantar espada. Dejá que los incrédulos que no creen en Jesucristo, si quieren hacer guerra, que hagan la guerra. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que el incrédulo haga la guerra. Deja que el incrédulo ejerza violencia. Es de ellos, de nosotros no. No es tan difícil, ¿no? Bueno, me parece, no sé, si no, leemos toda la Biblia en una vigilia y sacamos la conclusión. Ya sé que me van a venir con que Josué hizo guerra, bueno, pero tiene que leer toda la Biblia, tiene que saber lo que pasaba en ese momento, tiene que saber por qué Dios lo hizo, tiene que conocer a Dios. Ahora estamos en el Evangelio de Cristo. Bien. Hasta Jesús lo enseñó. En el día de reposo, ¿está bien salvar la vida o quitarla? Es decir, que yo pueda matar a otro. No importa en qué situación. En el día de reposo, ¿está bien salvar la vida de un hombre o mujer? ¿Está bien salvar la vida en el día de reposo o está bien quitar la vida? Me imagino que sabe la respuesta, ¿no? Lo que Jesús quería que entienda es que hay que salvar la vida. Hay que salvar la vida. Haciendo todo el esfuerzo posible, hay que salvar la vida. Nosotros, los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, estamos para salvar las vidas, predicando el Evangelio. No estamos para quitar la vida, no estamos para destruir la vida. Eso lo harán los incrédulos, eso lo harán los del mundo, porque están en el mundo, son del mundo y hacen las cosas del mundo. Nosotros no. Bueno. Entonces Jesús dijo a Pedro: métele la espada en la vaina. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? ¿Vos querés impedir lo que Dios ya ha dicho que debo hacer? ¿Vos querés impedir que me arresten? Ni yo mismo impedí que me arresten. Teniendo el poder de hacerlo, los tiré todo al suelo. Los dejé que se levanten para que vean que yo me voy a entregar voluntariamente, porque es la voluntad de mi Padre que yo sea arrestado, enjuiciado, condenado y crucificado. ¿Vos querés impedirlo? Con la fuerza humana quieren impedir la voluntad de Dios. Ja, ja, buen chiste. Con la fuerza humana, con armas humanas, quieren impedir lo que es la voluntad de Dios. Qué buen chiste. Lástima que no hace reír. Bueno, se gozan los que son hijos de Dios, porque saben que la voluntad de Dios nadie la va a entorpecer, ningún poder. Ni el poder satánico, ni el poder demoníaco, ni el poder humano, ni el poder de la tecnología, ni el poder del dinero, ni el poder de los gobernantes mentirosos, ni el poder de nadie, ni el poder de una plaga, porque la plaga la manda Dios, así que es Dios el que detiene la plaga, no la plaga detiene a Dios. Entonces la compañía de soldados, los 300 por lo menos, el tribuno, que manejaba esa compañía de soldados, y los alguaciles, que habían llegado tanto del sumo sacerdote como alguaciles de los fariseos, se aseguraron bien estos muchachos, de sacarse de encima a Cristo. Prendieron a Jesús y le ataron. Ellos fueron los responsables del arresto de Cristo. Los alguaciles de los fariseos, los alguaciles del sumo sacerdote y los soldados que habían traído. Y le llevaron primeramente a Anás. ¿Quién era Anás? Anás era el suegro de Caifás. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote. Y Anás era el suegro. O sea que prácticamente ejercían la posición de sumo sacerdote. Figurativamente, Caifás era el sumo sacerdote, pero Anás era su suegro. O sea que tenía tanta cercanía, porque era familiar.
y seguramente Anás era una persona respetada, quizás haya sido también sumo sacerdote, o habrá tenido un cargo muy cerca, o si lo tuvo lo abandonó por alguna causa, puede ser por debilidad del cuerpo, lo que sea. El caso es que era muy respetado también como sacerdote Anás, y Caifás, que era su yerno, era el sumo sacerdote en el oficio, en la posición ejerciendo eso ese año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía, cuando planearon arrestarlo a Cristo, cuando ya se cansaron de él. En esa reunión estaba Caifás, el sumo sacerdote, y habían planeado, después que Jesús resucita a Lázaro y se da a conocer la noticia de su resurrección, ahí en la ciudad de Jerusalén, que Betania estaba cerca, entonces los judíos que odiaban a Cristo, los fariseos, los escribas, los saduceos, los sacerdotes y el sumo sacerdote, se reunieron para planear el arresto y la muerte de Cristo. En esa reunión, Caifás había dicho que convenía que mataran a Cristo para que los romanos no se enojaran y destruyeran todo Israel y el templo y la religión judía. Finalmente pasó igual todo eso, aunque dieron muerte a Cristo, los romanos igual hicieron todo ese desastre. Caifás pensaba que si mataban a Cristo, toda esa división que había en el judaísmo se iba a desaparecer y los romanos iban a quedar tranquilos y entonces no iba a pasar nada. Iban a seguir ellos amigos de los romanos, tramposos como siempre, sinvergüenzas, corruptos, gobernantes corruptos, con otros gobernantes corruptos como los romanos, y bueno, todo iba a ir bien. No fue así, por supuesto. Pero Caifás fue la persona que dijo, conviene que matemos a Jesús, entonces se termina el cristianismo, se termina esta doctrina que está predicando. En ese momento no se llamaba cristianismo. Terminemos con Jesús y se termina la enseñanza de Jesús y listo, nadie más lo va a seguir a Jesús, estamos todos tranquilos, volvemos todos a la sinagoga, todos judíos y todo sigue bien. Entonces matémoslo. Él fue el que dio el consejo. Es mejor que muera un solo hombre antes que perezca toda una nación de Israel. Sería bueno decirle a Caifás, ¿por qué no venía a darte una vuelta ahora a ver lo que es Israel? Tonto. Israel no pereció, tonto. Israel floreció, Israel se fortaleció, Israel es una gran nación, Israel es el cumplimiento de las promesas que Dios había dado para Israel después de semejante juicio que Dios hizo sobre su nación impía, que se alejaba de él y rechazó y mató a su Mesías. Pero volvió, como Dios lo dijo. Caifás, sumo sacerdote, no sabes nada de las Escrituras, sabías nada. Egoísta, materialista, corrupto. Y seguían a Jesús, como lo arrestaron, se lo llevaron. El primer lugar que lo llevaron fue a ver a Anás, que era el suegro de Caifás. Seguramente no vivía muy lejos, ¿no? Del suegro y el yerno, en la misma ciudad. Y siendo religiosos que tenían una posición muy alta en el gobierno de Israel, es como presidente y vicepresidente, algo así, ¿no? Tienen una relación muy, muy cercana, muy íntima, muy permanente. Entonces primero lo llevaron a Anás. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro, Anás y Caifás. Si estaba Anás, Caifás aparecía en 5 segundos, aunque no hubiera celular en esa época, ¿no? Entonces, y seguían a Jesús, Pedro y otro discípulo. Y este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Caifás. Este otro discípulo de Jesús conocía al sumo sacerdote de antes. Después se hizo discípulo de Cristo. No sabemos quién era, no era de los 12 conocidos. Pero como era conocido del sumo sacerdote, él siguió a Cristo, que lo arrestaron y lo llevaron para ver al sumo sacerdote, y entonces entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, al lugar donde estaba la oficina, donde el sumo sacerdote podía ser llamado para atender lo que hubiera que atender. Así que este discípulo llegó hasta ahí. Pero Pedro se quedó afuera, no llegó a entrar, porque nadie lo conocía, por supuesto no lo iban a dejar entrar, hasta el patio, hasta la preentrada de la oficina del sumo sacerdote, a donde lo estaban llevando a Cristo primero, o donde por lo menos lo iban a presentar cuando el sumo sacerdote se pusiera su ropita, ¿no? Se
se tomara una gaseosa y entonces dice, ahora voy. Ya sabía que lo estaban arrestando. Pero bueno, tenía que aparecer ahí en la oficina. Por decirlo de alguna manera. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues este discípulo que conocía al sumo sacerdote y le habló a la portera, la que cuidaba la entrada, e hizo entrar a Pedro. Entonces esta portera, cuando lo ve a Pedro cerquita, porque le dijo, mirá, déjamelo entrar a ese que viene conmigo. Este discípulo que conocía al sumo sacerdote pudo entrar fácilmente porque lo conocían, pero ve que Pedro no puede entrar, entonces él vuelve a donde Pedro se quedó y le dice a la portera, a la que está cuidando la entrada de las personas a esa oficina tan importante, le dice, aquel que está ahí, señala Pedro, déjalo pasar porque viene conmigo, no te hagas problema porque es de confianza, no es una persona complicada ni que va a traer problemas. Como se hace en cualquier oficina de Estado, en una oficina de gobierno, en un lugar donde hay gobernantes, si uno no tiene gente conocida, no puede entrar ahí fácilmente, tiene que hacer toda una historia que al final no va a entrar nunca. Entonces, como este discípulo sí era conocido, entra él, vuelve, le dice a la portera, déjalo que pase, viene conmigo, para que Pedro lograra entrar y estar más cerca de la escena de lo que pasaba con el Señor. Así como este discípulo también había entrado, quería ver qué iban a hacer, qué iban a hablar, qué iban a decir, qué iban a decidir. A ver si algo se podía hacer. Nadie tenía en mente que todo esto iba a desencadenar y terminar en la crucifixión de Cristo. Pensaban que esto era algo que iba a pasar, que se podía resolver políticamente con las autoridades, que era nada más que un arresto, una pequeña demanda sobre lo que Jesús hacía y quizás después lo dejaran ir, o un día en la cárcel y después un par de látigos y que se vaya. Por lo tanto, como no sabían cómo iba a terminar todo, querían estar ahí. Entonces, la criada, la portera, cuando lo deja entrar, obviamente le ve la cara de cerca y le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Porque lo vio cara a cara, lo tiene que dejar pasar por una puerta. Antes lo tenía un poco más lejos, pero ahora se le acerca porque el discípulo le dice, déjalo que entre, viene conmigo. Entonces le dice, ¿vos no sos de los discípulos de este hombre que está ahí arrestado? Y él le dijo, no lo soy. Y esa es la primera vez que lo niega. En la otra parte de este capítulo están las 2 veces más que niega a Cristo y por supuesto canta el gallo como le dijo Jesús. Pero esta es la primera. Cuando esta criada lo ve pasar, lo deja pasar, ella es responsable de la gente que pasa, y al verlo de cerca, lo reconoce y él lo niega a Jesús. Y el último versículo que vamos a leer hoy, verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Esta es la escena que después más adelante se vuelve a tomar. Hasta ahí es la gente que está afuera. Del versículo 19 en adelante después se empieza a hablar de cómo empiezan a interrogar a Cristo. No son todas las cosas que todo el interrogatorio de Cristo y todo lo que le pasa hasta que ordenan crucificarlo, no está todo en un solo evangelio. Hay que unir los 4 evangelios y ver toda la escena desde que arrestan a Cristo hasta que lo crucifican para ver todo lo que pasó con la persona de Jesús. No está todo en un solo evangelio. Cada uno de los evangelios tiene escenas repetidas, pero tiene escenas que el otro evangelio no tiene. Por lo tanto, hay que leer los 4 evangelios y hay que anotar en un cuaderno cómo fue cada paso y entender cómo fue todo el arresto de Jesús, cómo fue todo el interrogatorio de Jesús, a dónde fue, a qué personas fue para que lo interrogaran, cómo fue el juicio de Jesús completo, cómo fue la condena. Lo que más costó fue condenarlo porque Pilato no lo quería condenar a muerte, ni siquiera a la cárcel porque no encontraba nada para hacer eso. Los judíos no podían condenarlo a muerte porque se les había quitado esa autoridad de dar muerte a una persona, o sea, enjuiciarla y darle muerte
no podían hacerlo los judíos, los romanos solo podían hacer eso. Y ellos querían asegurarse de que Jesús muriera y que fuera legal su muerte, no una cosa de arrebato, de una locura, sino que fuera legal su muerte. ¿Por qué querían que fuera legal su muerte y legalizada por los romanos? Porque más allá de su muerte, ellos podían seguir actuando con esa autoridad con la que mataron a Cristo para aplacar a cualquiera que quisiera seguir la doctrina de Cristo. O sea, tenía que ser legal la muerte de Cristo. Entonces, si alguien se levantaba con la doctrina de Cristo, sabía que podían ir sobre esa persona, también con el poder de la ley, para aplacar a esas personas que siguieran predicando la doctrina de Cristo y también darle muerte. Porque no se puede andar matando gente por impulso. Esta era una cuestión grave para ellos, para los judíos que odiaban a Cristo. Entonces querían algo legal, bien legal, acerca de la muerte de Cristo. Entonces cualquier otro que se levante va a decir, muchachito, cuidado porque ya matamos a tu líder y a vos también te matamos. Si tuvimos la autoridad legal para matar a tu líder, vos sos menos que tu líder, así que a vos también te vamos a matar. Pero si lo matan por impulso, si solo por un enojo lo arrebataban, lo podían haber matado ahí en el huerto y ahí quedó el cadáver de Cristo. Y bueno, fue una pelea, qué sé yo, se agarraron ahí, espada va, espada viene y terminó muerto Jesús. Entonces, ellos no pensaron así, no tramaron la muerte de Cristo tan livianamente. Tenían que tener el respaldo de la máxima autoridad que había en Israel en ese momento, que eran los romanos. Documentos, cosas firmadas, que después en el tiempo no quedó ese documento, pero no importa. Pilato ordenó finalmente que la condena fuera morir crucificado y la llevó adelante. Sobre eso se respaldaron para que una guardia romana cuidara la tumba y los discípulos no robaran el cuerpo de Jesús. Sobre esa sentencia de Cristo después se apoyaron para perseguir a los cristianos. Sobre esa ejecución hecha por una autoridad romana de forma legal, o por supuesto no tenían por qué matarlo porque era inocente, pero bueno, si usted ya sabe por qué. Sobre esa sentencia con la cual condenaron a Cristo para crucificarlo, los romanos siguieron persiguiendo al apóstol Pablo hasta que llegaron a Roma casi 40 años después. Por eso querían una muerte legal, una muerte firmada por el gobierno que estaba en ese momento, en ese país. Y como ellos se les había quitado la autoridad para dar muerte a una persona que pasó por un juicio, tuvieron que pedirle que fueran los romanos. Todo ese proceso está cuando usted junta los 4 evangelios. Y finalmente la crucifixión de Jesús. Acá solo hay una parte en el evangelio de Juan, que la vamos a leer en el próximo programa. Termina el arresto termina en el patio del sumo sacerdote, en la parte del patio de la oficina donde este sumo sacerdote va a empezar a interrogar a Cristo, con todos esos soldados que habían ido, o una gran parte de esos soldados, los alguaciles del sumo sacerdote, los alguaciles de los fariseos, habían hecho en el patio, en un lugar del patio, obviamente el patio era grande, pero siempre está la parte, la antesala para entrar a la oficina, pero en el patio habían hecho una fogata porque la noche era fría, y ahí estaban todos estos alguaciles que habían estado arrestando a Cristo, parte de los soldados que habían estado arrestando a Cristo, y estaba también Pedro calentándose en esa fogata. El único de los discípulos conocidos de Jesús que estuvo ahí, cerca de donde finalmente hacen entrar a Cristo para empezar a interrogarlo. Así termina la escena en este evangelio del arresto. Ahora empieza el interrogatorio. En el próximo programa lo vamos a leer. Pero no es, por eso hice la aclaración. Para ver todo el arresto de Cristo hay que leer los 4 evangelios. Para ver todo el interrogatorio de Cristo hay que leer los 4 evangelios. Para ver todo el juicio de la persona de Cristo hay que leer los 4 evangelios.
Y para ver la forma en que condenaron a Cristo a morir en la cruz, hay que leer los 4 evangelios, donde están todos los detalles uniendo los 4 evangelios. Porque cada uno de los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escribió una parte, algunas se repiten y otras no, son partes que no están en los otros evangelios. Bien, esta es una de las visiones o una de las formas en que lo escribió el apóstol Juan. Mañana seguimos, mañana en el próximo programa, seguimos, digo mañana o el próximo programa porque a veces las grabaciones se van a repetir sin que sea el próximo programa, se puede repetir salteado. Y entonces tú vas a decir, pero me dijo que mañana seguía con lo otro. Bueno, en el próximo programa seguimos con, igual están los capítulos grabados y todo, con San Juan 18, del versículo 19 en adelante. Muy bien. Vamos a orar, audiencia. Diga así conmigo: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Y te pido, Señor Jesús, que seas mi Salvador, que seas el Señor de mi vida, que perdones todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor Jesús, de mis pecados y me presento a ti invocando tu nombre por tu gran misericordia y tu gran bondad. Perdóname, Señor Jesús. Dame tu Espíritu Santo para andar en tus caminos y anota mi nombre en el libro de la vida. Y renuncio a Satanás, renuncio a los demonios, renuncio al mundo, renuncio al pecado, renuncio a la voluntad de mi carne, renuncio a la enfermedad, renuncio a la muerte. Y te doy gracias, bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús, por la salvación de mi alma. Amén. Y amén. Audiencia, usted que está escuchando, le invitamos que pueda congregarse. Estamos congregados libremente en este lugar, por la gracia de Dios, los días martes, jueves y sábados a las 16 horas. Y el día domingo hay 2 reuniones, una a las 10 de la mañana y otra a las 16 a la tarde. La calle de Santa Fe, el número es 2540, el barrio Merlo Norte. Estamos entre la calle Solanet por un lado y la Prida por el otro. Solanet es la calle que empieza en la barrera de la estación donde está el andén. Es fácil de ubicarla, ahí empieza. Hay que seguir por Solanet 8 cuadras hasta llegar a Santa Fe. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle asfaltada. La cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto en el domicilio, en el frente, para que lo ubique rápidamente. Está el nombre de la calle y el número del domicilio. Aquí le esperamos entonces con todos los hermanos, con el amor de Cristo, la palabra del Señor, para honrar, servir y glorificar a nuestro bendito Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios le bendiga. Confía en Cristo. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. Oración es alimento.
respuesta o quedar en sufrimiento. La Iglesia Buenas Nuevas. La Iglesia Buenas Nuevas te invita a sus reuniones los días martes, jueves y sábados a las 16 horas. Y el día domingo, 2 reuniones, 10 de la mañana y 16 horas. En la calle Santa Fe, 2540, entre Solanet y La Prida, a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, Lago Norte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Te esperamos. Dios te bendiga. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se